Bienvenidos al día 93, abril 3, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Antiguo Testamento. Deuteronomio 23:1 a 25:19. Los que pueden entrar al santuario, capítulo 23. Moisés continuó diciendo: no pueden entrar en el santuario de Dios los hombres con testículos aplastados o sin pene, tampoco podrán entrar los hijos de matrimonios entre hombres israelitas y mujeres extranjeras. Ninguno de sus descendientes podrá hacerlo. Tampoco podrán entrar los amonitas, ni los moabitas, ni sus descendientes. Ninguno de esos dos pueblos quiso darles a ustedes alimentos y agua cuando ustedes venían de Egipto a la tierra que Dios prometió darles. Además, emplearon a Balaam, hijo de Beor, que era de la ciudad de Petor en Mesopotamia, para que lanzara contra ustedes una maldición. Sin embargo, nuestro Dios los ama a ustedes tanto que no hizo caso de Balaam. Al contrario, convirtió la maldición en una bendición para ustedes. Procuren, pues, que esos dos pueblos nunca tengan paz ni prosperidad. Los descendientes de los edomitas sí podrán entrar en el santuario, porque son parientes de ustedes. También podrán entrar los descendientes de los egipcios, porque ustedes vivieron en su país. Normas sanitarias. En cuanto a la salud, Moisés dijo: cuando vayan a la guerra y tengan que acampar en algún lugar, tengan cuidado de no hacer nada que desagrade a Dios. Por ejemplo, si durante la noche alguien queda impuro, deberá salir del campamento y no entrará durante todo el día. Al caer la tarde, ese hombre se bañará y por la noche podrá volver al campamento. Dios se encuentra en medio de ustedes para protegerlos y darles la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, el campamento debe permanecer limpio de todo aquello que le desagrada. Para sus necesidades físicas, ustedes deberán apartar un lugar fuera del campamento y hacer allí un hoyo para enterrarlo todo. Si Dios encuentra en el campamento algo que le desagrade, será Él quien se aparte de ustedes. Otras instrucciones. Si un esclavo de otro país huye y llega al país de ustedes pidiendo protección, no lo devuelvan a sus dueños. Al contrario, trátenlo bien y permítanle escoger la ciudad israelita donde le gustaría vivir. En el culto a Dios, no practiquen la prostitución como lo hacen otros pueblos para adorar a sus dioses. Dios odia a quienes hacen eso y jamás aceptará una ofrenda de gente así, aun cuando la ofrenda sea para cumplir una promesa. Si a otro israelita le prestan dinero, comida o alguna otra cosa, no le cobren intereses. Solo podrán cobrarles intereses a los extranjeros. Si cumplen con esta norma, Dios los bendecirá en todo lo que hagan en el país donde van a vivir. Cuando hagan una promesa al Señor su Dios, no tarden en cumplirla, pues tengan por seguro que el Señor su Dios les pedirá cuentas de ello y serán culpables de pecado. Si no hacen ninguna promesa, no cometerán ningún pecado, pero si de una manera voluntaria hacen una promesa al Señor su Dios, entonces deberán cumplirla. Cuando entren en el viñedo de su prójimo, podrán comer todas las uvas que quieran, pero no podrán llevarse ninguna en la cesta. Si entran en su trigal, podrán arrancar espigas con la mano, pero no cortar el trigo con una hoz. Leyes sobre el divorcio, capítulo 24.
Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente, le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedirá de su casa. Ella, después que haya abandonado la casa, podrá casarse con otro, pero si su segundo marido también llega a despreciarla y le entrega un certificado de divorcio, despidiéndola de su casa, o si este segundo marido se muere, entonces el que fue su primer marido no podrá volver a casarse con ella debido al estado de impureza en que ella se encuentra. Esto sería un acto repugnante para el Señor, y ustedes no deben deshonrar el país que el Señor su Dios les da en propiedad. Leyes varias. Si un hombre está recién casado, no deberá ir a la guerra ni se le hará cumplir ninguna otra clase de servicio durante un año. Así podrá estar libre en su casa todo ese tiempo, para felicidad de su mujer. No pidan a nadie en prenda su molino de mano o la piedra de moler, pues eso sería como pedirle en prenda su propia vida. Si un israelita es sorprendido raptando a un compatriota para convertirlo en esclavo o para venderlo, se le condenará a muerte. Para acabar así con la maldad que haya en medio de ustedes. En caso de lepra, cumplan fielmente todas las instrucciones que les den los sacerdotes levitas. Deben hacerlo todo tal y como yo se lo he ordenado a ellos. Recuerden lo que hizo el Señor su Dios con María en el camino, después que ustedes salieron de Egipto. Si hacen un préstamo a su prójimo, no entren en su casa para tomar ninguna prenda suya. Quédense afuera y esperen a que él saque lo que va a dar en prenda. Y si se trata de una persona pobre, no deben retener la prenda durante la noche. Tienen que devolvérsela a la puesta del sol, para que así pueda taparse con su manto cuando se vaya a dormir. Así, Él los bendecirá y ustedes harán una buena acción delante del Señor su Dios. No exploten al que se halle en la miseria, ni le retengan su paga, ya sea que se trate de un compatriota de ustedes o de un extranjero que habite en alguna de sus ciudades. Páguenle su jornal el mismo día antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir. De otra manera, clamará contra ustedes al Señor, y ustedes serán culpables de pecado. Los padres no morirán por los pecados de sus hijos, ni los hijos por los pecados de sus padres. Cada persona que merece la pena de muerte será ejecutada por su propio delito. Debes juzgar con justicia a los exiliados y a los huérfanos, y jamás tomes como prenda la ropa de una viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por esto es que te doy este mandamiento. Cuando cortes el trigo y se te quede en el campo una gavilla, no regreses a buscarla. Déjala para los exiliados, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá y prosperará en todo lo que hagas. Cuando estés recogiendo las aceitunas de tus olivares, no repases las ramas 2 veces recogiendo los restos. Déjalas que queden para los exiliados, los huérfanos y las viudas. Esto mismo te digo acerca de las uvas de tus viñedos. No rebusques las viñas después de la vendimia. Deja el resto para los que tienen necesidad. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Por esta razón te doy este mandamiento. Si un hombre es declarado culpable de un delito y se le condena a ser azotado, el juez ordenará que se acueste en tierra y sea azotado en su presencia en proporción a la gravedad de su delito. Pero no debe dársele más de 40 azotes, porque el castigo podría ser demasiado severo y tu hermano podría verse degradado ante ti. No le pondrás bozal al buey que trilla. Si el hermano de un hombre muere sin tener hijos, la viuda no podrá casarse fuera de la familia. El hermano del marido deberá casarse con ella y darle descendencia. El primer hijo que ella le dé será considerado hijo del hermano muerto, a fin de que su nombre no sea olvidado.
Pero si el hermano del muerto no quiere cumplir su deber en este asunto y se niega a casarse con la viuda, ella irá a la ciudad donde deliberan los ancianos de la ciudad y les dirá: mi cuñado no quiere hacer que continúe el nombre de su hermano, no quiere casarse conmigo. Los ancianos de la ciudad lo llamarán y tratarán de convencerlo, y si aún se niega, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le sacará la sandalia del pie y le escupirá en el rostro. Entonces ella dirá: esto es lo que le ocurre a un hombre que se niega a dejar descendencia a su hermano. De allí en adelante, el nombre de la casa de ese hombre será Casa del Descalzo. Si dos hombres riñen y la esposa de uno de ellos interviene para ayudar a su marido y toma al otro por los testículos, se le cortará la mano a la mujer inmediatamente y sin misericordia. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y te atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él no temió a Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. No lo olvides. Nuevo Testamento. Lucas 10, 13-37. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Jesús da gracias al Padre. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: «Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo».
Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: «Benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron». El mandamiento más importante. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús contestó: «¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas?». El hombre contestó: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo». «Correcto», le dijo Jesús, «haz eso y vivirás». El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Parábola del buen samaritano. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y, al verlo, se compadeció de él, y le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada, y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: «Cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más». De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: «El que tuvo compasión de él». Entonces Jesús le dijo: «Pues ve y haz tú lo mismo». Salmos. Salmo 75, 1-10. Al director musical, sígase la tonada de «No destruyas». Salmo de Asaf, cántico, capítulo 75. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias e invocamos tu nombre. Todos hablan de tus obras portentosas. Tú dices: cuando yo lo decida, juzgaré con justicia. Cuando se estremece la tierra con todos sus habitantes, soy yo quien afirma sus columnas. Selah, no sean altaneros, digo a los altivos, no sean soberbios, ordeno a los impíos, no hagan gala de soberbia contra el cielo, ni hablen con aires de suficiencia. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. En la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. Yo hablaré de esto siempre, cantaré salmos al Dios de Jacob, aniquilaré la altivez de todos los impíos, y exaltaré el poder de los justos. Proverbios. Proverbios 12, 14. Los malos deseos son la trampa de los malvados, pero la raíz de los justos prospera. En el pecado de sus labios se enreda el malvado, pero el justo sale del aprieto.
Cada uno se sacia del fruto de sus labios, y de la obra de sus manos recibe recompensa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. ¡Que Dios te bendiga!